Carlos tiene una responsabilidad muy importante. Ayer hubo una reunión en la que participó Carlos junto con Máximo Kirchner, el titular de la bancada de diputados de Frente de Todos, con el presidente de la Nación junto al ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, Bueno, gracias por este ratito en medio de intensa actividad. A ver, Carlos, ¿qué nos podés contar de la reunión de ayer? ¿Por dónde fue me imagino que conversaron sobre la propuesta respecto del tema del impuesto a las grandes fortunas, pero bueno, vos dirás qué evaluación y qué conclusiones se sacaron. Mirá, si vos simplemente buscaras las cosas que yo vine diciendo desde que empezamos a hablar de esto, sí, nada más que verías que hablamos de lo mismo. Y en definitiva, cuando se habló de montos, yo dije algún día, no, estamos pensando en 20 veces esos valores. Sí. ¿La verdad? Sí. 20 veces, o sea, para desestimar algunas cosas que se tiraron, qué sé yo, para meter miedo, para distorsionar la idea. Lo cierto es que ayer le comentamos al presidente y al ministro de Economía el proyecto que inicialmente venimos trabajando desde el momento que Máximo Kirchner me pidió que trate de elaborar una propuesta, y yo diría que ayer teníamos el primer tramo de ese proyecto, porque la dificultad, como también expliqué un montón de veces, está en tener bases de datos ciertas que permitan hacer proyecciones muypolitizado.com adecuadas y no tirar números, digamos, al voleo. Uh-huh. Hoy puedo decir que lo que ayer llevamos a la reunión muestra que efectivamente hay un universo muy chico de personas humanas que tienen patrimonios, bienes personales muy grandes. Todavía no está terminado el proyecto, pero para dar una idea, sí, tomamos una referencia de los patrimonios que están por encima de $3 millones de dólares oficiales, para que se entienda, porque para mí no hay otra para calcular. Después quisiera hablar un poquito del otro también. Dale. Y vos sabés que son alrededor de 12.000 personas que tienen ese nivel de riqueza personal, digamos, no está ahí contada los patrimonios empresariales. Uh-huh. Y bueno, está lo dividimos en distintos tramos. Desde luego, a partir de ahí, cuando uno tiene datos, puede trabajar con esa información y escalarla como lo crea más conveniente. O sea, sería progresivo. Puede decir, bueno, vamos a hacer un tramo entre 3 y 5 millones, otro entre 5 y 10, otro claro, entre 10 y 50, otro entre 50 y 100, otro entre 100 y 500, y así sucesivamente. Y abarca ese universo que te decía, muy poca gente. Yo tengo por acá los porcentajes que representan, ¿no? Porque también creo que es un dato que sirve para entender. Pero perdón, Carlos, te pregunto ahí una cosita. Carlos, ¿me escuchás? Los eventuales aportistas. Mirá, nosotros estamos trabajando sobre un universo que, de acuerdo a los cálculos que hicimos, sí, es el 1,1 del total de los contribuyentes al impuesto a los bienes personales. Bien. 1,1. Y que si lo medimos con la población económicamente activa, escuchen, es el 0,08% de la población económicamente activa que mide regularmente el INDEC. Es decir, un segmento muy chiquito de personas. Uh-huh. Bueno, jugando con diversas tramos, como dijimos, jugando es una manera de decir, moviendo diversos tramos
poniéndole diversas alícuotas, empezando del número más bajo, escalando a medida que sería progresivo. las fortunas son más altas. Uh-huh. Estimamos que podemos generar un ingreso superior a los $3.000 millones. Epa. Sí. Bueno, vamos a seguir trabajando. No estamos demasiado apurados, porque también para que esto tenga forma y se pueda tratar, tiene que ir resolviéndose el otro problema de que exista el ámbito donde se pueda tratar. Así que quedamos en seguir trabajando, cambiamos impresiones sobre una cantidad de cosas, tenemos todavía hay falta porque no tenemos toda la base de datos para poder hablar uh-huh. del tema de patrimonios y ganancias empresariales. Bueno, varias preguntas, Carlos. Vos me decís cuando podamos habilitar alguna pregunta que te quiero hacer. En principio, por lo que contás, va a ser progresivo en función del patrimonio. Sí. La cantidad de personas que son afectadas es muy poquita, y esto me parece que es interesante para dejar tranquila una enorme porción de la población que piensa que de alguna manera habría que averiguar quién la intranquilizó, ¿no? Sí, claro. Y bueno, porque si simplemente se hubiera tomado, si esto nació como una propuesta de Máximo Kirchner, que me lo pidió a mí, sí. Buscaba una declaración mía donde yo no haya dicho que iban a ser poquitas personas. ¿Cuántas veces lo dije en este espacio? Sí, muchísimo, pero vos sabés que tienen un arte muy particular de hacer pasar como el interés general, el interés de unos pocos, ¿no? Bueno. Y lo otro que me llama la atención, Carlos, y que vuelve a ratificar que no hay que decir mucha cosa antes de que se sepa el dato concreto, había circulado que se pensaban recaudar entre 800 y 1.000 millones de dólares. Vos estás hablando de 3.000 millones. Sí. ¿Pero quién dijo eso? Bueno, circuló, no te enojes conmigo, circuló por todos lados. Mirá, circuló que eran 15.000 principales fortunas, una alícuota del 1%, y que se pensaba recaudar entre 800 y 1.000 millones. Pero, Pablo, disculpame, vos ¿Sí? decís, no te enojes, ¿no? Pero no me enojo y me enojo. Bueno. Yo ya expliqué también infinidad de veces que hay un bloque grande de más de 110 diputados y diputadas, y hay una libertad que tiene cada legislador legítima de elaborar los estudios y las iniciativas y los proyectos que crea convenientes. Uh-huh. Vos tenés en cuenta que yo siempre hablé del proyecto que trabajaba yo, que era el que me pidió Máximo que trabaje, y que desde luego después, para que prospere, tiene que tener el aval de claro. el conjunto de quienes integran el bloque, y después tiene que lograr el acompañamiento de otros bloques, porque después hay que construir mayorías alrededor de los proyectos. El mejor proyecto del mundo, si no construye mayoría, no sirve. Claro. Entonces, que haya otros proyectos y que alguno lo agite para hacer barullo, uh-huh. no debería ser una obligación automática de que todos lo tengan que tomar y empezar a hablar de eso. Bien. Insisto, porque yo tengo, por suerte, el archivo de lo que dije el día 1 que se empezó a hablar del tema. Sí. Y lo contrasto con lo que te estoy diciendo ahora, y vas a ver que es exactamente lo mismo, con números. Te agrego... También dije... Sí. En el inicio que hasta más o menos mitad de la semana esta no iba a tener datos. Y acá están. Entonces, también para que nos acostumbremos a cómo trabajar y no engancharnos en las cosas que no hay que engancharse, aunque otros se enganchen. Carlos, te quiero preguntar, claro, porque vos mencionaste patrimonios y ganancias. Esto quiere decir que son... Título, nada más que título. Sí, está bien. Quedamos en trabajar ideas, incluso el ministro aportó algunas ideas, aportó ideas, porque si no parece que fue una reunión larga, interesante, hablamos de muchas cosas,
todos teníamos una visión similar y eso no impide que tengamos opiniones, por qué no vamos por acá, por qué no vamos por allá, por qué no buscamos por este lado. Bien. Así que quedamos en seguir trabajando en la construcción de datos que nos permitan ponderar la posibilidad de obtener otros recursos. Voy a volver a una cosa que vengo diciendo desde el principio. Esta no es una campaña de persecución contra nadie. Acá hay una necesidad imperiosa de conseguir recursos y se está buscando dónde pueden estar esos recursos sin que le cambien a nadie la condición que tiene de vida ni de acumulación de riqueza, y que a la vez sirvan para resolver los problemas de la otra punta, donde las demandas son infinitas. Porque enseguida lo vamos a no nosotros, pero enseguida, yo ya he visto, vamos a empezar con la casa de ricos. Y sí. Este propósito no tiene nombres propios. Este proyecto busca recursos. Y nosotros en los datos que trabajamos no hay un solo nombre propio. Hay tramos de bienes personales. Yo no tengo la menor idea de quiénes son esas 12.000 más o menos que estarían alcanzados. Y no es la idea, insisto, salir a la casa de nadie, y no hay que engancharse en esa búsqueda. Claro. Porque ¿cómo? ¿Cómo te va? Carlos Marcos te saluda. ¿Cómo andás? Sí, Marcos. Bien, te quería preguntar por algún pormenor más de la reunión con el presidente, obviamente, en función de esto, ¿no? Digo, ¿cómo viste su preocupación? Ya pensando en la economía en general, vos decías que algo querías decir acerca del tema del dólar también. Digo, ¿pudieron hablar de esto en función de este proyecto de ley? ¿Hubo ahí algún intercambio de preocupaciones? El proyecto de ley es ese proyecto de ley. Y sobre ese proyecto de ley, esto que yo te estoy diciendo, diríamos que tiene los acuerdos como para que avancemos terminándolo de conformar y que podamos avanzar en los procesos de discusión, para lo cual hacen falta la habilitación de los canales que lo hagan posible, insisto, porque de lo contrario no lo podemos tratar por los diarios o por las radios. Claro. Tenemos que encontrar un método legalizado, legitimado, que nos permita analizar. Después hablamos en general de la economía, de lo que pasa, de las dificultades reales, de estos datos que aparecen, el informe de ayer del Fondo Monetario, sí, sobre que esta crisis va a ser peor que la del 29, lo que nos pondría en la mayor crisis de la era moderna, claro, diría yo, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la economía, pero aún con toda la incertidumbre de la indefinición sobre cuál es el alcance, dónde termina, cómo termina, porque todas esas proyecciones están hechas todas sobre la base de supuestos, de supuestos de una cosa que no es, digamos, determinante por políticas económicas, porque estamos frente a un tema de salud, un tema de vida, un tema de supervivencia, bueno, toda esta complejidad brutal que tenemos por delante. Y efectivamente también charlamos un poco, y si ustedes revisan, a mí me llamó la atención la reaparición en los diarios del término dólar libre. Sí, efectivamente, sí. Dólar libre apareció de vuelta. Hagamos un poquito de análisis, porque el tipo de cambio oficial sigue en el mismo lugar. Con ese tipo de cambio oficial se pagan todas las importaciones de bienes e insumos que utiliza la industria nacional para producir cosas, ya se trate de productos medicinales, de productos que tienen que ver con la actividad industrial, con lo que sea, una maquinaria que se importa, todo se paga con el mismo dólar oficial que hay suficiente, que fluye naturalmente,
Si hay una exportación, se hace con el mismo tipo de cambio, es decir, que la renta, la cantidad de pesos convertidos de esos dólares de la exportación siguen siendo con el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿por qué aumenta el otro tipo, el paralelo, el blue, el contado con liqui, todos esos mecanismos que existen? No hay una razón, entonces aparece una razón. Como los bancos vienen bajando las tasas de interés que pagan, porque hay toda una baja que tiende a que también van bajando las tasas de interés que los bancos cobran, que es legítimo que bajen y que es una demanda creciente para que también sea compatible con las dificultades que hoy tienen los que toman los créditos, desde las personas a las empresas. Entonces, la conclusión es que ante las bajas tasas que pagan los bancos, la gente, con comillas, como utilizan algunos comunicadores, la gente va y compra esos dólares libres, y por eso sube el precio, porque hay una gran demanda, porque hay muchos pesos, y como hay una poca actividad y los bancos no pagan tasas tan atractivas, se llevan la plata, la gente, y va a los mercados de donde pueden comprar dólares, y compran esos dólares libres. Y la tercera noticia que se vincula es que en función de eso aumentan los precios. Entonces, mirá la maniobra. Claro. Porque bajan las tasas de interés, la gente, insisto, cada vez que digo gente, ponele comillas. Sí, claro. Se lleva esto y va a esos mercados y compra dólares, pero como ese dólar supuestamente es la referencia de los precios, no los costos de producción, sino el dólar, entonces esto se va a precios y suben los precios. Es una perversidad monumental. Sí. Ayer el presidente del Banco Central definió esto como maniobra especulativa lisa y llana. Carlos, ¿estás ahí? Me parece que lo perdimos a Carlos, me parece que se cortó la comunicación. Sí. Bueno, quiero aprovecho para repasar dale, datos que dio Carlos Heller respecto de los alcances de este impuesto a las grandes fortunas que ayer estuvo presentando, tal cual había prometido semana pasada, que a mitad de semana iba a tener el proyecto, o algunos datos. Todavía no está listo el proyecto y después viene la discusión ante el presidente de la Nación. Alcanzaría a 12.000 personas, que representan quienes aportan por bienes personales el 1,1% y el 0,08% de la población económicamente activa, a partir de 3 millones de dólares o una base más o menos por ahí, y se espera recaudar 3.000 millones de dólares. Estos son los datos que nos aporta Carlos. Carlos, ¿estás de nuevo en línea? Sí, claro. Ahí te escuchamos. Bueno, se cortó. No, te preguntaba lo siguiente. Ayer el presidente del Banco Central, dijo o caracterizó a esos movimientos como meramente especulativos por el bajo monto y demás. ¿La intención cuál es, Carlos, de fondo? ¿Presionar sobre el dólar oficial? Yo no tengo el intenciómetro. Pero tenés calle. Sí, claro, pero es lo que, por eso yo no sé dónde se cortó, entonces cuánto hablé al cohete. No, se escuchó todo, se escuchó todo, hasta la perversidad. Si no sabe dónde se cortó. Hasta la perversidad del circuito, digamos. Está bien. Es genial, se escuchó todo. Dice, no, porque justo te interrumpimos y ahí no hubo respuesta, entonces sabemos que se escuchó todo. Te conocemos los silencios. Voy a volver a decir, no hay ninguna razón para que ese dólar especulativo, vamos a llamarlo como le corresponde, ni libre, ni blue, ni nada, que ese dólar especulativo se traslade a los precios, porque no tiene nada que ver con los costos. Vos fíjate cuál es la situación. Vos tenés salarios virtualmente congelados y con discusiones a la baja, postergaciones de impuestos, moratorias de todo tipo que alivian los costos empresariales, energía, precios congelados hace no sé cuánto tiempo.
¿Cuál podría ser la razón para que aumenten los precios de las cosas? ¿Qué es lo que dicen? Que cuando aumenta este dólar genera una presión psicológica sobre el oficial y que eso podría generar aumento. Presión psicológica. Bueno, que va tensionando contra el dólar oficial. Pero no, es que el dólar oficial no se mueve, por lo tanto no es cierto. Bien. Porque si eso fuera cierto, tendría que estar subiendo el tipo de cambio oficial. Ayer se explicó también un detalle que tal vez no lo registraron. Sí. Se dijo que el Banco Central está comprando dólares, sí. no vendiendo. Correcto. Está comprando, está en posición compradora, está aumentando la reserva, no hay tal cosa. Bien. Es toda una maniobra especulativa, hay que explicarla con todo. No hay ninguna razón para que estén subiendo los precios. Bien. No hay ninguna razón para que estén subiendo los precios. Esto es un tema dramático en este momento, con esta situación, con la expectativa de gente que pierde el empleo, que lo suspenden, que le rebajan el sueldo, todo esto que hay por delante, que que estar soportando aumentos de precios. Es imposible, ese es el tema más importante creo que hay hoy por delante. Junto con el tema desde luego de la cuarentena, del coronavirus y de todo lo demás, ¿no? Vuelvo a repetir, mirá el razonamiento. Esto presiona al dólar oficial, es para ponerse a llorar. Claro. Ahora, no presiona nada, lo único que hace es utilizado y repetido por un montón, porque vos lees los diarios y entonces aparecen siempre los 10 opinadores habituales, que son los famosos referentes de los mercados, que hacen todas estas interpretaciones como hicieron toda la vida. Ese es el pensamiento de toda la ortodoxia neoliberal. Entonces, no la repitamos, y cada vez que la repitamos pongámosle los puntos que tiene que tener. No hay ninguna razón. Desde luego que si después los precios aumentan de verdad, el efecto se produce, pero es especulativo, como es especulativo todo esto que ayer explicaba el presidente del Banco Central. No hay ninguna presión. Vos sabés que justamente porque hay menos cosas que hacer y menos cosas que pagar, porque están postergados muchos pagos y demás, en realidad, esto lo digo desde datos propios, no podría decir que son sistémicos porque no conozco los sistémicos, pero los depósitos bancarios están subiendo, no bajando. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Porque hay muchas cosas que el que tenía pensado viajar y no viajó, el que tenía pensado cambiar la heladera o el auto y no lo cambió. Es decir, hay una infinidad de cosas que han hecho que hay muchísimo menos actividad económica, y entonces hay un fenómeno. Esto no quiere decir que después no hay un montón de gente que no tiene financiamiento, que requiere financiamiento y demás, pero al mismo tiempo se pagan los sueldos y hay un fenómeno, no salen tan rápido como salían habitualmente. Bien. Carlos, quiero aprovechar estos 3 minutos que nos quedan para repasar. Voy a repetir los datos que vos mencionaste sobre el impuesto a la grande fortuna. No sé cuál será el nombre, pero va por ahí. Bautizaremos. Primero tiene que nacer el nene. Bien. 12.000 personas, 12.000 personas alcanzadas por este gravamen, que sería progresivo, eso es lo que entendí, que implica al 1,1% de quienes aportan bienes personales, el 0,08% de la población económicamente activa, y que se espera recaudar 3.000 millones de dólares. Dos preguntitas. Ponele a los números alrededor de. Bien. Claro, porque no son exactos así. Está bien. Yo creo que puede ser algo más de 3.000 millones y por ahí algo menos de 12.000. Perfecto. Por ejemplo, fíjate, el número va a estar debajo de los 12.000. Dos preguntitas concretas. ¿De cuánto arrancaría? ¿De qué patrimonio arrancaría? Dije alrededor del equivalente en pesos al tipo de cambio oficial de 3 millones de dólares. Bien.
Y la otra pregunta, el tema ganancias, que entiendo que ahí va a empresas y que eso se está elaborando, te escuché explicar que es más difícil recaudar los datos y demás. ¿Eso sería proyecto aparte? ¿Son 2 proyectos? Depende. Si los tenemos a tiempo cuando llegue el momento de poder tratar. ¿Por qué voy a hablar de 2 si todavía no puedo tratar uno? Perfecto. Entonces, si la semana que viene el Congreso, digamos, para decir una cosa, probablemente sean 2 proyectos. Bien. Si el Congreso demora un poco más en poder funcionar y nosotros terminamos, probablemente lo hagamos un proyecto solo. Bien, ¿y esto lo va a presentar el gobierno o lo presenta el bloque? Proyecto nuestro. Lo presenta el bloque. Ayer el presidente nos invitó a que le expliquemos en qué estábamos trabajando y ratificó que le parecía bien y que esa era la línea y que era correcto y, digamos, no voy a decir nos avaló porque no se trata de eso, porque en definitiva nosotros somos la representación del Poder Legislativo y el presidente y el ministro de Economía son el Poder Ejecutivo, pero vimos que había una coincidencia de objetivos y de que el enfoque era compartido, así que nos fuimos con esa fortaleza. Carlos. Pero claro, además, que el proyecto oficial con el que está trabajando el bloque del Frente de Todos, que espera reunir la mayor cantidad de adhesiones posibles de los otros bloques, cuando lo podamos empezar a charlar, es Bien. No hay otros proyectos alternativos. Clarísimo, Carlos, gracias. No impide que esta tarde el diputado X y la diputada Y armen un proyecto y lo presenten. Bien. Porque esa es una libertad que nunca se le va a poder quitar a un legislador. Bien. Carlos, gracias, como siempre, y bueno, de aquí arrancamos y la seguimos.